chicos, hoy sí que sí, toca el Currus. Un momento, perdón, control. Efectivamente, Currus Panther. Yeah. I'm not gonna lie, dollar hat on a Yagi, her brain fried. My lady Papa's any other. Realmente he necesitado mucho tiempo para hacer esta review. Ya sabéis que me encanta probar estos bichos varios meses para exprimirlos al máximo e incluso ofreceros mejoras y arreglos para mejorar vuestras máquinas. Por eso, en este vídeo viajaremos hasta mi querida Barcelona para probar el Panther por toda la ciudad y sus rincones. También nos lo llevaremos a Montmeló, al Circuit de Cataluña, para así poder probarlo al máximo, junto a una moto de carreras, y contaros qué tal van. Pero también os contaré qué diferencias tienen con respecto al nuevo Currus NF Plus y con el Dualtron Thunder. Os enseñaré cómo añadir un tercer puerto de carga para instalar una batería externa en cualquiera de vuestros Currus. También updates y upgrades para el patinete y muchas cosas más. Por eso es muy importante que me apoyéis en la suscripción, para poder seguir sacando mucho más contenido y os pueda seguir ayudando a mejorar y reparar todos vuestros vehículos, mostraros más modelos y explicaros cómo funciona la nueva regulación. ¿Verdad? Uy, a mí no me mires, yo paso de suscribirme a tu canal. ¿Cuál me dijiste que era el vídeo que tenías más ganas? Ah, sí, el de la moto eléctrica. Alexa, prográmame el vídeo de la moto eléctrica para la primavera del 2022. ¡Que sí, que estoy suscrito! ¿Por dónde íbamos? Ah, por Barcelona. Se trata del patinete más potente de la marca coreana Currus, traída para competir con el gigante y mítico modelo de Minimotors, el Dualtron Thunder. Este vídeo ha sido posible gracias a Currus España. A través de su página web podréis adquirir cualquiera de sus modelos. También a través de Solo Rueda, que ha abierto otro establecimiento de 200 metros cuadrados recientemente en Barcelona, y es una de las tiendas más grandes de España con su servicio técnico integrado en un espacio dedicado a la movilidad eléctrica, incluyendo patinetes, bicicletas, monociclos y hasta motos eléctricas. Así que si vives en Barcelona te invito a que paséis a verla y a conocer a Fran, y poder probar así alguno de sus modelos. Tanto en Currus España como en Solo Rueda tendrás financiación en todas tus compras, así como la garantía y un servicio técnico oficial y de mantenimiento. Para los que venís de parte de mis vídeos contaréis con un doble cargador extra, aparte de 75 € de descuento en tu compra del Currus Panther. Si lo adquirís en la tienda de Solo Rueda, avisad que venís de parte de mis vídeos. Y si lo hacéis a través de la web, dejadlo en la casilla de observaciones de compra, el código OX75. Yeah. I'm not gonna lie, dollar hat on a Yagi, her brain fried. My lady Papa's any other lady. El Currus Panther viene para ampliar la gama de la marca más indestructible estructuralmente y ocupar así el podio en el apartado de grandes bestias. Ya de entrada notamos notables cambios con respecto al NF Plus, así que hagamos una comparativa entre los dos nuevos modelos de Currus, el NF Plus y el Panther. El diseño es claramente muy parecido al de su hermano menor, el nuevo NF Plus. De hecho, el Panther salió primero, influenciando al segundo. Aunque lo parezca, ya no comparten el diseño de la tija. Esta ha cambiado, ya que el Panther hace un quiebro hacia adelante, en vez de atrás, como lo hacía el Currus NF y el NF Plus. La luz delantera y trasera también son distintas. La delantera del Panther es de 6 LEDs con respecto a los 4 del NF Plus, pasando de 45 vatios de potencia a 65.
La luz trasera es mucho más bonita en el Panther, pero el acabado de la lija del alerón del Panther es como de papel y acabará levantándose. En cambio, la del NF Plus, el diseño y la lija van integrados en la chapa del alerón, con una especie de bajorrelieve tallado que parece permanente. En ambos casos, el alerón ha cambiado de diseño. La base del NF Plus es casi igual a la del Panther, aunque ligeramente más pequeña, y en el caso del Panther, la tapa de la base supone toda la superficie, facilitando el acceso a todo el hueco del patinete. El Panther lleva dos controladoras de 40 amperios, sumando un total de 80 amperios, frente a la controladora compacta del Plus, que es de 27 por 2 amperios, con un total de 54 amperios. Usan respectivamente las controladoras y el LCD del Thunder y el Dualtron 3. El tubo de aspiradora que conduce los cables de la electrónica desde el manillar a la base, en el caso del NF, salen lateralmente. Sin embargo, en el Panther sale de la parte frontal y se mete dentro de la tija hasta llegar por detrás de la base, siendo más aerodinámico. Las ruedas del Panther son de 11 pulgadas extra anchas, lisas y redondeadas, al estilo Dualtron X, frente a las 10x3 pulgadas del NF Plus, aunque podréis instalarle al NF Plus estas convirtiéndolas en ruedas de 11x3. También la potencia es notablemente distinta en diseño y tamaño, así como algunas placas identificativas que sí lleva el Panther incluidas. Pero lo que queremos es ver qué tal va. Así que esta vez queríamos probar el bicho y llevarlo al extremo. ¿Y dónde podemos llevar cualquier vehículo al límite? Evidentemente a un circuito de carreras. Y tuvimos la suerte de poder contar con el Circuito de Cataluña. El circuito de Montmeló acoge, entre otras muchas pruebas, las mejores competiciones del planeta, como el GP de Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Motociclismo. Y es el lugar de ensayos de muchas marcas y equipos para sus pruebas. El circuit permite, aparte de asistir como público para disfrutar de sus carreras, la posibilidad de alquiler de todos sus espacios para celebrar cualquier evento y así potenciar tu empresa o marca en un entorno grandioso. Y lo más importante, la posibilidad de alquilar la propia pista para probar tu vehículo, entrenar o disfrutar de un día espectacular. Y claro, para probar el bicho en semejante escenario, quisimos probar con una profesional. Berta, del canal de Mujeres Moteras, quiso echarnos una mano para probar este bicho y correr junto a una moto de carreras. Desde aquí quiero darle las gracias a Berta y si eres motero o motera te animo a que te suscribas a su canal. Este sale lanzado. Sí, él corta la potencia cuando... ¡Madre mía! Vale, este es gradual, este es muy suavecito. Y de momento tienes un motor. Luego cuando te sientas potente, le das 2 para que veas la sensación. ¡Quiero uno! Esto es muy guay, porque esto es muy suave. ¿Has probado con dos motores? No, solo con uno. Pues venga. Ya debes ir al siguiente nivel. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está muy rápido, ¿eh? La has metido, ¿eh? Bueno, 100, ¿no? Coge 99, no sé cuántos. Y ahí ya he dejado de mirar. ¿Estás lista? Creo que hasta aquí está bien, ¿no?
Aquí es donde se encuentra la clave del nacimiento de este modelo. Hasta ahora, Currus tenía en su gama el NF y el NF Plus, un modelo de rango grande, equivalente a modelos como el Dualtron 2, 3 y el 010X, pero echaban en falta una bestia que ocupara el rango gigante. Esto es, modelos como el Thunder, el Dualtron Ultra, el X, Ubgo Damo, Gold Warrior, Halo Knight. Así que, como era lógico de imaginar, dado el acuerdo que tenía Currus con Minimotors, el Currus Panther lleva los motores y controladoras del Dualtron Thunder. Sin duda, la mejor electrónica que se puede llevar en un patinete eléctrico, haciendo del Currus Panther casi una máquina perfecta. Y seguro que estáis pensando, ¿cuál es más veloz? Y lógicamente, si tenemos en cuenta que llevan las mismas controladoras, los mismos motores, más o menos la misma batería, pero teniendo en cuenta que el Thunder es bastante más ligero y aerodinámico, lógicamente el Thunder tendrá más reprise. Aunque aquí hay que decir que este conductor de Currus era un poco flojeras. Pero por contra, jamás verás unas imágenes como estas en ninguno de los modelos de Currus. En ligne droite, regardez un peu. Sectionné en deux, Dualtron Thunder. Creo que os he hablado 100.000 veces de lo que supone la estructura en este patinete. Os diré que es el pilar fundamental sobre el que se sustenta esta marca. La seguridad que te ofrece este modelo absolutamente no te la da ninguna marca actualmente. Pero este es un detalle que no voy a repetir, porque lo he dicho muchísimas veces. Por eso te dejo aquí la lista de distribución de todos los vídeos que he hecho sobre Currus, para que puedas entender lo que te estoy contando. Tampoco quiero detenerme en este apartado, ya que la persona que opta por las gamas gigantes de las marcas de patinetes lo hace sabiendo que todos superan de largo los 40-45 kilos de peso. Y en el caso del Panther su peso es de 48 kilos. No podrás subirlo ni un solo piso tú solo, pero está más que justificado por la seguridad y la solidez que te ofrece en su estructura. Y además aún te permite pasar entre los coches sin problema. La pata de cabra que viene de serie es un poco pocha, muy delgada para lo que pesa el patín. Debería venir con la grande de serie. La sensación de la suspensión me sorprendió gratamente. Sensaciones muy parecidas a las de Halo Knight T109, muy suave y con un retorno algo brusco, pero con mejor calidad que la del Chinotron. Los baches no los sientes, puedes ajustarla a tu gusto ya que por defecto te puede venir apretada o floja. Los baches no los sientes, puedes ajustarla a tu gusto, ya que por defecto puede venir un poco más floja o apretada. En general su suspensión es como la del NF. En cuanto a sensaciones, de las mejores que he probado, aunque como todo es mejorable. Pero su medida estándar hace que pueda ser cambiada sin problemas por otras suspensiones al gusto. Pero, ¿qué supone un vehículo con todas estas capacidades? Su increíble estructura y calidades, sus dimensiones grandiosas, sus ruedas, su generosísimo manillar y su más que amplia base convierten al Panther en uno de los patinetes más estables y sólidos en conducción que existen sobre el planeta. Es la conducción de una gran moto custom de gran cilindrada. Siempre que voy en él, se me vienen a la mente estas imágenes. Vas como en un barco, flotando. Es todo estabilidad y seguridad en él. Su conducción resulta muy agradable y te sientes uno más en la circulación. Y los vehículos te respetan. Un detalle que hemos percibido... Sí, sí. Que si cortas gas, Sí. el manillar cabecea. En cambio, si luego vas en vez de cortar gas, Suelta. lo vas bajando gradualmente, entonces ya no. Sí. O tocas una puntita de freno
Sí. Pero si a 100 cortas del todo... Hombre, que es una velocidad muy alta para... En nuestro caso era al soltar el acelerador, nunca acelerando, y siempre por encima de los 80 km por hora. Esto se puede solucionar apretando un poco más el tornillo que sujeta la dirección, pero ojo, que tiene dos roscas, una interna antes de salir por el otro lado y otra externa cubierta por una tuerca. La frenada es otro apartado en el cual no perderé mucho tiempo, ya que es muy similar a la del NF Plus. Quizás este sea su punto agridulce, el único de todos sus apartados que no llega al sobresaliente. Sus frenos hidráulicos frenan bien. El hecho de ser hidráulicos le hacen frenar muy por encima de cualquier freno mecánico. Repito, frena bien, sin más. Pero a este modelo, con estas calidades y ese precio, le pido unos frenos hidráulicos algo mejores, puesto que hasta los zoom se les nota sensiblemente mejores. Mira, como me jodas el Panther, te cagas, Currus aquí se ha pasado. Llevo más de 40 vídeos reclamando buenas luces a grito pelao. Y tú has cogido Currus con tus huevos morenos y si querías luces, toma, 7-8 tazas. La iluminación es sencillamente como la invasión alienígena. Te abducen. Y tenemos que dividirlas entre las estéticas y las funcionales. Por un lado, las estéticas. Son solo eso, luceriles de muchos colorinchis para festejar la fiesta veraniega. No soy muy dado a los colorinchis, pero si los pones en un solo color y luz fija o alterna para ser visto, es un plus de seguridad en la noche. Y puestos a pedir luces laterales, en ese caso echo en falta unas luces con letras grandes y hermosas, como las del Dualtron X. Lo malo es que las luces LEDs no son configurables mediante mando. Y por otro lado, las funcionales. Efectivamente, como en todo Currus, no podía ser menos, y sus luces van a la par de la magnitud del modelo. Son luces de moto de carretera, tienen una potencia de 65 vatios, con un consumo de 1 amperio hora, y van conectadas directamente a la batería, sin reductor de voltaje, lo que le confieren un gran consumo en su uso continuo. Así que recomiendo limitar el uso de las luces por el día, si vas a necesitar toda la carga de su batería, ya sea porque te vas de ruta o porque vas achuchado con muy poca energía. Pero lógicamente son unas luces que hacen que en plena noche se haga de día, viéndose un gran haz de luz incluso a distancias muy considerables, incluso iluminando edificios a media distancia. La proyección de la luz es sencillamente brutal, que a la vez es un problema, ya que es tan potente que vas deslumbrando a la gente. Así que Currus vende una pieza original que hace de visera en la luz y que así no deslumbre, pero esta es algo cara y debería venir de serie. Por eso os recomiendo esta visera en 3D que fabrica Kenbrock, que podréis adquirir en un precio muy asequible. Y como era de esperar, la bocina o pito es completamente de coche o moto. ¡Pita, pita! Poco puedo decir de la electrónica de Minimotos, que no haya dicho ya 347.537 trillones de veces. Pero hay algo que Minimotos hace excelentemente bien, y es que en todos sus modelos incluye un tercer puerto de carga para la batería auxiliar. Este es un detalle de matrícula de honor por parte de Minimotos, puesto que no se queda en la superficie del vehículo, lo preparan para el futuro. Y la tercera toma de carga del patinete le da muchísimas posibilidades. A los que amamos los patinetes eléctricos nos encanta salir de rutas, y cuantas más rutas haces, más planeas, y más largas las haces. Y esto, Currus no ha sabido verlo. Así que vamos a aprovechar este apartado para instalar un conversor de batería con su puerto de carga. Os voy a mostrar cómo dejar vuestro Currus listos para una batería externa. Lo primero es adquirir un conector como este, así que tenemos que planear bien el lugar donde incluir la toma de carga y el botón de switch. En el caso del NF Plus lo hemos ubicado en la base, delante, pegado al lateral derecho, que tiene menos conexiones, porque en la tapa lateral de plástico irá el botón de switch. Como veis, el margen de distancia es muy corto y el hueco para incluir ambos encajó al milímetro, ya que había muchos elementos que tuvimos que salvar para acoplarlos. Una vez que la posición de la toma de carga va perfecta, vamos con el switch.
hay que hacer un agujero para pasar los cables del conector que conectan con las controladoras. Si lo hacemos del mismo tamaño que los agujeros originales, podremos robarle esta goma a uno de los que ya tienen para acomodarlas. Pasamos los cables con mucho cuidado, el espacio es mínimo. Hemos decidido usar la única parte lisa del protector lateral, pero el espacio es ínfimo. Y debemos mover el panel de conectores de luces LED y recortar la rosca de la luz LED de la iluminación. Cajeamos. Al milímetro. Esto va así. El botón. Clic clac. Cierra. También hay que recortar un poco la parte superior del protector lateral para que no toque con la toma de carga al cerrar. Buscamos una posición no muy lejos para el panel de conectores LEDs y comprobamos que todas las luces funcionan. Ponemos la tapa y listo. Para el Panther, la única solución es hacer todo esto en la tapa lateral de plástico, ya que la base del Panther es toda extraíble. Pero el resto del proceso es idéntico y más fácil de ejecutar. ¿Cambia? Otras posibles mejoras son cambiar el tubo de aspiradora de los cables por este, que podréis conseguirlo en Leroy Merlin. Su look mejora mucho y le da un toque a juego con los colores del Panther. También podréis poner la pata de cabra reforzada en lugar de la original, aunque, ojo, esta es asesina de tobillos. Y por último lo más nuevo, el asiento oficial de Currus, el asiento Fido L3. Convierte tu Currus en un tresillo andante, asiento que se convierte en bici eléctrica, 2 en 1. Pues ese asiento vale 700 € y se convierte en bici. y se convierte en bici. Es un nuevo accesorio, os dejo los enlaces en la descripción. Como conclusión final diré que estamos ante una marca completamente inconformista. Nada le parece suficiente, cuyas calidades, potencia, tamaño, seguridad, conducción, estabilidad, todas sus luces, diseño y acabados llegan al límite. Y no parece tener fin en sus creaciones. Su precio es su único hándicap, por supuesto, pero realmente no existen vehículos eléctricos de calidad baratos. Ni siquiera los que son de menos calidad lo son en sí. Así que si estás pensando en un Currus Panther, te llevas una jodida moto de carretera, al más puro estilo Harley. ¿Estoy guapo? Bueno chicos, hoy me quiero despedir contándoos una gran noticia. Ya podéis comprobar que estoy sacando vídeos con más frecuencia en el canal. Estoy intentando sacar entre 2 y 4 vídeos mensuales. Tened en cuenta que muchos de ellos necesito guionizarlos, grabarlos, y muchos de ellos no los grabo en la puerta de mi casa. ¡Ya subo, mamá! ¡Que deja! Así que hay semanas que me las dedico enteras a grabar, y luego queda la edición. Como ya habéis visto en mis redes sociales, en concreto en Instagram, ya he anunciado y avanzado vídeos que están ya confirmados y avanzados, como es el caso del 010X Limited, que tanto estáis esperando, y que el próximo domingo tendréis un avance con un vídeo. Sin duda es uno de los vídeos más esperados y os haré un pequeño avance con unboxing y primeras sensaciones, igual que hice con el Quid 4, que por cierto, vídeo que muchos aún no habéis visto. Por eso os dejo aquí el enlace en la descripción del vídeo para que vayáis a verlo, porque es un vídeo que ha tenido bastante buena acogida entre los que lo habéis visto. Y es un vídeo al que le he puesto mucho cariño. Señor Robs, Llega tarde. Ir a verlo. Y muchas sorpresas más que os voy a contar en un siguiente vídeo, con todo lo que se viene al canal. Es tanto que os voy a hacer un vídeo en el que os voy a contar todo lo que viene próximamente al canal, porque he recibido mucho material y quiero que me digáis qué os apetece que llegue antes. ¿Os apetece ese vídeo? Déjamelo en los comentarios. Agradeceros como siempre vuestro apoyo al canal. Sabéis que Agradeceros como siempre vuestro apoyo al canal. Sabéis que podéis hacer un apoyo extra a través de PayPal para que el canal siga a flote y os pueda seguir trayendo todo este contenido. Suscribiros al canal, dejadme un like, comentárselo a todo el mundo
y todas esas cosas. Ya sabéis que estoy in love con todos vosotros y besitos, ahí, ahí.